Buenos días, mi nombre es Ignacio José Torres Álvarez, yo soy estudiante de la Universidad de Pamplona de Lenguas Extranjeras, primer semestre, y hoy he venido a hablarles un poquito acerca del passé composé en francés. Definimos el passé composé como una acción que se llevó a cabo en un pasado, pero no muy lejano. Para trabajar el passé composé, primero tenemos que tener en cuenta dos verbos, pero no como verbos, sino como auxiliares, que en este caso son el verbo être y el verbo avoir. Para tener bien claro cómo lo vamos a utilizar, debemos tener en cuenta su conjugación al presente. Que el verbo être, la conjugación es je suis para el pronombre je, tu es para el pronombre tu, il, elle, on, et para el pronombre, para estos tres pronombres il, elle, on, nous sommes para el pronombre nous, vous êtes para el pronombre vous, ils, elles sont para el pronombre il, elle. Bueno, esta es la conjugación del verbo être que tenemos que tener en cuenta para poder hacer las oraciones y trabajar en un tema bien estructurado. Por el otro lado, para trabajar el verbo avoir, también tenemos que tener en cuenta su conjugación, la cual es je, que es para el pronombre je, tu as, el as, que es para el pronombre tu, il, elle, on, a, que es para estos tres pronombres, nous avons, que el avons es para el pronombre nous, vous savez, el avez para el pronombre vous, il, elle, on para el pronombre il, elle. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta para trabajar este tiempo. En este tiempo debemos tener en cuenta que el verbo être trabaja con 14 verbos que lo podemos llamar la casa de être, en los cuales se encuentran los siguientes verbos: el aller, retourner, descendre, sortir, mourir, naître, tomber, partir, monter, rester, arriver. Pero para esto, passer, entrer y venir. Pero para esto debemos tener en cuenta unas reglas para formar el participio pasado de los verbos para poder hacer el tiempo de passé composé. ¿Cómo se hace el pasado de estos verbos? Teniendo en cuenta las siguientes reglas. Los verbos terminados en ER se le elimina la R y se le agrega tilde a la última E para que suene ale. Lo mismo vamos a hacer con los demás verbos. Retourner, como podemos ver acá, está conjugado. Algunos verbos son irregulares, como lo son el descendu, que esa es otra regla, que a los verbos terminados en RE se elimina esta y se le coloca la partícula U, la cual nos va a indicar que el verbo está en pasado. El verbo sortir, esta es otra regla. Vemos que acá se elimina la E y solamente queda la I. Esa es otra regla que tenemos que tener en cuenta, que algunos verbos, no todos, que terminen en ir, se conjugan quitándole la R y dejándole la I. Aquí tenemos el ejemplo de sortir. El mourir, ese es otro verbo irregular, que es mort, al pasado. El naître, que es né, al pasado. El tomber, como la primera regla que le venía diciendo. El partir también entra a la regla del sortir, que se le quita la R y solamente se deja la I. El monter, solamente se le quita la R y se le agrega la tilde. El rester, también quitamos la R y solamente dejamos la E y la tildamos. Arriver, también hacemos lo mismo. El passer, también eliminamos la R y dejamos solamente la E y la tildamos. Entrer, quitamos la R y la acentuamos. El venir, quitamos la E. Este es un verbo irregular que también entra en la regla que algunos verbos terminados
también se le elimina el ir y se le coloca la partícula y. Bueno, ahora vamos a hablar de los verbos que trabajan con el verbo avoir. Para el letra solamente tenemos en cuenta estos verbos que son trabajados, solamente van a ser estos verbos los que van a ser conjugados y ser trabajados con el auxiliar Para el avoir, todo el resto de verbos que queda fuera de los 14 verbos de la maison d'être van a ser trabajados con el avoir. Como algunos ejemplos son el manger. Para eso también tenemos las mismas reglas. Se le quita la R y se acentúa la última N. Se le quita la R, se le acentúa la última N. El être, acá lo vemos como auxiliar, pero él no hace parte de la maison d'être, de él mismo, sino que este lo vamos a utilizar con el avoir. Y este es un verbo irregular que al pasarlo a pasé composé, el pasado va a ser été. Como acá vemos que el verbo tiene accent circunflex en la primera E, este accent se cambia por la tilde y se le agrega otra tilde a la última E. Alter, también la primera regla, se le quita la E y se le agrega la tilde a la última E. Commencer, también se le quita la R y lo acentuamos en la última E. Parler, también le quitamos la última R y lo acentuamos en la última E. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que para hacer una oración o para hablar sobre este tiempo debemos tener en cuenta la estructura que maneja este tiempo. La estructura para este tiempo es primero el sujeto más el auxiliar, en este caso el être o el avoir, dependiendo del verbo, más el participio pasado del verbo. Pero tenemos que tener en cuenta estos verbos para poder trabajar bien el passé composé, debemos memorizarlo para a la hora de ser conjugados en una oración no confundirlos. Y más el complemento de la oración. Bueno, por otra parte, ahora vamos a ver los ejercicios en oraciones. Bueno, los ejercicios en oraciones, como vemos, aquí estamos utilizando el verbo être como auxiliar, el je suis. ¿Por qué? Porque vemos que arriver hace parte de los 14 verbos de être. Y vemos que acá en la oración el verbo ya va a estar en pasado. Va a tener la tilde y la E. En cambio, en el presente siempre va a ser arriver, dependiendo su conjugación. Por otro lado, también tenemos el aller a une fête. Pero aquí sí tenemos que tener en cuenta muchas cosas. Primero, el auxiliar que tenemos aquí, estamos trabajando en el être. Como vemos en la conjugación del être, para el pronombre él, si nos utilizamos perdón, me confundí un momentito. Acá utilizamos el verbo être, pero conjugado, que es para el pronombre él. Pero como él, el pronombre significa en español ella, estamos hablando de femenino, entonces aquí tenemos que hacer en la oración, tenemos que hacer una concordancia de género. ¿Qué es concordancia de género? El verbo puede estar así, pero ale, sin otra E. Pero así nos está indicando que este verbo está siendo utilizado para masculino. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Agarramos esta E, no se la vamos a eliminar, sino que para que se nos haga más fácil, agarramos esta E y la pasamos acá. Entonces le agregamos esta de acá. Entonces, L, ale, porque vemos que es femenino, ahora sí, a une fête. Con otro verbo estamos hablando de el verbo. Ahora vamos a ver los ejemplos con el verbo avoir. Avoir, como vemos, el verbo para el je es je. La pronunciación es casi igual. Lo que la diferencia es que este je pronombre y este je hay que saberlo conjugar a la
je, con la boca abierta. Bueno, seguimos con el ejemplo. Je mange, vemos que acá utilizamos la misma regla, pero para el avoir no tenemos concordancia de género porque es el auxiliar de la excepción. Entonces solamente trabajamos normal, puede ser para masculino o femenino. Je mange de la viande, yo comí carne, significa el español. Nous avons étudié français, nosotros estudiamos francés. Por lo que vemos, aquí no le agregamos ni hacemos concordancia y nos lo decimos acá con la mujer. Esto solamente lo tenemos que tener en cuenta para la mujer, o si el pronombre es nous son, por ejemplo, nous son partis. Entonces, ¿qué hacemos? Como estamos trabajando el auxiliar que trae, ahí sí podemos utilizar la concordancia de género. ¿Qué hacemos? Esta S la vamos a pasar a partis, para que sepa que es plural, que estamos hablando de nosotros, partiremos. Entonces eso